Es posible que hayas escuchado el dicho de que WireShark es una herramienta de análisis de redes que todo hacker debería conocer, pero quizás no sepas qué significa realmente el término análisis de redes o cómo se utiliza WireShark. No te preocupes, en este video te explicaré qué significa el término análisis de redes y cómo los hackers pueden aprovechar WireShark para sus objetivos. Entonces comencemos. Primer paso, descarga e instala WireShark. Antes de adentrarnos en lo que significa el análisis de redes y cómo se utiliza WireShark, lo que te pido es que vayas al sitio web oficial y lo descargues según tu sistema operativo principal. Si estás usando Kali Linux, puedes saltarte este paso ya que viene instalado por defecto. Pero para otros sistemas operativos, una vez que lo hayas descargado, ábrelo e instálalo. Durante la instalación, te dirán que instales unos paquetes adicionales llamados NPSAP y USBTSAP para asegurarte de que todo funcione bien. Así que asegúrate de incluirlos también. Una vez lo hayas instalado, puedes abrir WireShark y te dará la bienvenida con una página como esta. Desde aquí, simplemente elige la tarjeta de red que quieres analizar para ver el tráfico. Paso número 2. ¿Pero qué es el análisis de tráfico? Bueno, cuando hablo de analizar el tráfico, me refiero a abrir los paquetes o mensajes que se envían de un dispositivo a otro, a través de una red, y ver exactamente qué contienen. Dice, si no estás seguro de qué es un paquete o cómo funcionan las redes informáticas en general, ahora, solo sepa que si abro un sitio web en mi navegador y quiero ver qué comunicación está sucediendo entre mi computadora y el servidor web de este sitio web detrás de escena, puedo hacerlo usando WireShark, y esto es lo que el análisis de red básicamente significa. Ahora bien, la razón por la que los hackers necesitan ser habilidosos en esto involucra varios factores que no puedo explicar en este video, pero solo para mencionar algunos, les voy a ayudar a usar WireShark con Tor, para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente y su anonimato no se ve comprometido. Comprometer o identificar múltiples vulnerabilidades dentro de una red antes de atacarla, e incluso realizar cosas como un ataque man-in-the-middle, en el que esencialmente se colocan entre dos dispositivos de comunicación utilizando una herramienta como Ethercat, y luego, analizar el tráfico de alguien más con WireShark, para ver qué sitios web están visitando o capturar información sensible como sus contraseñas. El tercer paso es abrir la interfaz de WireShark. Bueno, dependiendo de las tarjetas de red disponibles en tu computadora, esta página puede verse un poco diferente a la mía, pero lo que quieres hacer aquí es seleccionar la tarjeta de red a la que estás conectado a Internet. Connie desea capturar paquetes de... Como estoy conectado al Wi-Fi, voy a seleccionar esta opción haciendo doble clic en ella de esta manera. A continuación, WireShark empezará a hacer su magia y capturará los paquetes que se envían desde nuestro navegador a este servidor web a través de Internet, para luego guardarlos en un formato .SAP, que es un formato estándar para capturar paquetes. Ahora bien, si detenemos la captura de paquetes haciendo clic en este botón rojo y luego enumeramos todas las ventanas que vemos dentro de WireShark, la ventana superior, etiquetada como número 1, se llama panel de lista de paquetes. Aquí es donde se muestran todos los paquetes capturados. Que WireShark está capturando se muestran en tiempo real. Aquí la fuente. La dirección IP es el dispositivo que está enviando los paquetes y la dirección IP de destino es el dispositivo que los está recibiendo. La ventana de abajo a la izquierda, etiquetada como número 2, se llama panel de detalles del paquete y nos muestra información sobre un paquete seleccionado de la ventana número 1. La ventana de abajo a la derecha se llama panel de bytes de paquetes y te permite ver rápidamente lo que dice la carga útil en un formato legible para humanos en lugar de mostrar la representación binaria de los datos. En el cuarto paso, creamos filtros. Como los sistemas operativos modernos envían y reciben constantemente datos en segundo plano sin que el usuario interactúe, WireShark comienza a capturar paquetes en el momento en que se abre. Por lo tanto, si queremos enfocarnos solo en algunos paquetes específicos, como los que capturamos, podemos hacerlo. Mientras navegamos por este sitio web, lo que necesitamos hacer es utilizar algunos filtros especializados escribiéndolos aquí. Entonces, si ingreso un filtro llamado TCP contiene, y luego especifico YouTube de esta manera, puedes ver que me ha mostrado un paquete que capturó cuando busqué YouTube en mi navegador. Además, podemos explorar una variedad de otros filtros y operadores que se pueden utilizar. Para buscar paquetes como este, puedes descargar un PDF que preparé haciendo clic en el enlace que está en la descripción más abajo. El quinto paso es seguir un flujo. Bien, una vez que hayas identificado el paquete que te interesa y quieras, para abrir una nueva pestaña en WireShark que muestre toda la comunicación entre tu ordenador y el servidor web de una dirección IP específica, lo que puedes hacer es simplemente hacer clic derecho en el paquete y seleccionar Seguir flujo TCP. Ahora, la razón por la que no puede entender nada de esto es porque está encriptado por cifrado TLS, que actúa como una forma de proteger el contenido de una página web de los piratas informáticos cuando realizan cosas como un ataque de intermediario. Pero si estuviera probando, si lo probaras en un sitio web que utiliza HTTP en su URL en lugar de HTTPS, lo que obtendrías es toda la comunicación en texto claro como esta. Y esta es la vulnerabilidad que los hackers aprovechan. Ahora todas las peticiones que enviemos desde nuestra computadora se mostrarán en rojo y todas las respuestas recibidas del servidor web se mostrarán en azul. En el sexto paso, la idea principal. Por último, otra cosa genial que quiero compartir con ustedes antes de terminar el video es que si no les gusta ver los paquetes capturados en WireShark y prefieren visualizarlos de una manera más amigable, pueden guardarlos. Guarda el archivo backup capturado en algún lugar de tu ordenador y luego entra en esta página web llamada adepackets.com. Adepackets.com es una herramienta en línea donde puedes subir tus archivos TCP de forma gratuita y luego visualizar fácilmente todos los datos, como solicitudes DNS, encabezados HTTP o incluso imágenes que WireShark capturó con unos pocos clics. Ten
Ten en cuenta que si usas la versión gratuita de esta herramienta, cualquier archivo PKP que subas estará disponible para que lo vea cualquiera en un repositorio público, lo que podría comprometer tu privacidad si no tienes cuidado. De todas formas, chicos, eso es todo por el video.